En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por María, ven dulce huésped del alma. Madre, que le mire, que me deje mirar por él. San José, Maestro de la oración, enséñame a orar, enséñame a hacer silencio, enséñame a contemplar. Pues el día de hoy es un día muy especial para nosotros porque es miércoles de ceniza y vamos a reflexionar pues en algunas meditaciones que el Padre Tomás Morales, fundador de la Milicia de Santa María y la Cruzada de Santa María, pues nos comparte algunas de sus reflexiones que nos van a ayudar pues a comprender un poco mejor qué significa la ceniza, qué significa el miércoles de ceniza para nosotros como católicos, como cristianos, seguidores de Jesús, y poder profundizar también en qué marca, qué significa este tiempo de Cuaresma. Así que primero, pues ponernos en verdad. ¿Quieres introducirte en el pórtico de la Cuaresma? Tienes que descifrar antes el doble simbolismo que encierra la ceniza. Doble pero único. Signo de caducidad de las cosas visibles que por su atractivo ficticio nos alejan de Dios. Emblema, por otra parte, que nos impulsa a penitencia corporal para volver a Él. Ambas señales se orientan en idéntica dirección. Devolvemos la conciencia de pecado, o como dice Santa Teresa, ponernos en verdad. Pecado que es origen de la muerte y que se expía por la penitencia. Divisa de muerte en persona viva. La ceniza, mustia, árida, descolorida, es maravillosa alegoría de fugacidad en personas y cosas. Las admiramos y amamos. Figura además de esa muerte trágica, siempre al acecho, que devora lo más bello que vemos y palpamos. No basta el símbolo de muerte de lo deleznable. Al signo se suman las palabras del Génesis. Piensa, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. Es la estocada previa. El gesto que Cristo Iglesia por el sacerdote hace al imponernos la ceniza da la puntilla a nuestro orgullo. Tiembla el que lo hace y el que la recibe. Es ademán que nos aterra. Infligir una divisa de muerte sobre la cabeza de una persona viva. La batalla es corta. La ceniza no es sacramento, es solo sacramental, como el agua bendita. Suscita en nosotros ideas y afectos para recibir mejor los sacramentos. Las súplicas de la liturgia avivan también esos sentimientos. Te compadeces de todos, Señor. No odias nada de lo que has hecho. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Los perdonas, porque tú eres nuestro Dios y Señor. Oiremos en la antífona liminar de la misa. Movidos por estas acogedoras palabras, suplicamos con más fervor: Señor, nos fortalezca tu auxilio al empezar la Cuaresma para vivir con espíritu de conversión. La austeridad y penitencia de estos días nos ayuden a combatir contra las fuerzas del mal. Nos avivan las palabras de Santa Teresa: la batalla es corta, el premio es eterno. Avanzar en el misterio de Cristo. Gregorio Nacianceno decía: lo más agradable que podemos ofrecer en la Pascua a Dios Padre es ofrecernos a nosotros mismos, con un conocimiento cabal del misterio de Cristo. Es en el fondo lo que enseñó San Agustín en una vigilia pascual. Por la reiterada celebración de la Pascua, se va realizando en nosotros espiritualmente lo que un día se cumplió en Cristo. Es la petición de San Pablo: conocimiento cabal de Jesús. La Iglesia la recoge en este domingo. Dios Todopoderoso, al celebrar un año más la Santa Cuaresma,
te pedimos avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y buscarle en su plenitud. Le condujo, empujó, lanzó. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se encaminó al desierto. A impulso del Espíritu que le guía, huye a la soledad del monte de la cuarentena después del bautismo y antes de iniciar su vida pública. El Espíritu le condujo, le empujó, le lanzó. Los tres sinópticos se han puesto de acuerdo para revelarnos con intensidad creciente de la acción del Espíritu en el Verbo encarnado. Se encamina al desierto en el primer domingo de Cuaresma, llevando con él a la Iglesia toda. Los cristianos, aunque no se den cuenta, buscan como por instinto el desierto de la oración, la soledad en Dios. Fatigados por el continuo ajetreo de la vida, añoran sin saberlo la paz silenciosa de la plegaria íntima. Se dejan arrastrar por el Espíritu para contemplar con amor a Jesús. Soledad es plenitud. Y se encaminó al desierto. Ley del retiro y del retorno. Solo el creyente que la vive será fiel a la voluntad de Dios, útil al mundo. La soledad es la patria de los fuertes, el silencio, su plegaria. Por eso, cada día siente más ansias de soledad, de Dios saboreado en vida oculta. Quiere hundirse más y más en solo Dios. Va cayendo en la cuenta del vacío que dejan todas las cosas de la tierra y siente ansias tremendas de Dios. Aspira en Cuaresma a sepultarse en el sigilo. Las luces divinas más elevadas descienden al alma en el silencio del amor. La mayor necesidad que tenemos es callar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje, que Él solo oye, es el callado de amor. Juan de la Cruz. La soledad espanta al hombre esclavizado por sus pasiones. El ruido es atmósfera indispensable para ahogar la voz de su conciencia. El silencio le resulta insoportable. Ignora que la soledad no es vacío, sino plenitud. No es desierto, sino oasis. De su desierto hará Yahvé un vergel. De su soledad, un paraíso, donde habrá gozo y alegría, acción de gracias y cantos de alabanza. Clave de la victoria. En todo este tiempo, 40 días y 40 noches, nada comió. Penitencia, austeridad. Estuvo en el desierto entre las fieras, ni albergue ni comida. Rocas, alimañas, intemperie son su compañía. Lucha contra el mundo. Molicie, comodidad. Guerrea contra la carne. Penitencia. Sufre las consecuencias, experimenta la debilidad. Tuvo hambre, dice el Evangelio. Y todo pensando en mí. Preveía mis pocas fuerzas. Se daba cuenta de que el mundo me envuelve con su sabiduría enemiga de Dios, necedad a sus ojos. Quería merecerme una energía divina para ser cristiano, portador de la cruz. La oración, desierto, y la penitencia, ayuno, nos dan la clave de la victoria que va a obtener Jesús sobre Satanás. Me muestran que solo el creyente que se arma siempre de suave y firme austeridad y rebosa profundísima oración, puede triunfar de Lucifer en todos los frentes. Padecer y hacer y callar. Durante 40 días y 40 noches era tentado por Satanás. Es quizá lo más misterioso y conmovedor del Evangelio. Misterioso, la santidad de Jesús se deja tentar por Belcebú. Conmovedor. Hasta ahí quiere hacerse semejante a nosotros. Sabía que los cristianos serían rabiosamente atacados por el enemigo en todos los flancos. Se compadeció de nuestros sufrimientos y luchas. Quiso precedernos con el ejemplo.
llevar en su corazón todos los ataques que contra nosotros desataría el adversario. Las tentaciones no fueron 3. Se multiplicaron en embestidas furiosas a lo largo de la cuarentena. Era tentado, dice el Evangelio. Era tentado, imperfecto que denota permanencia de la acción. Era tentado, sufría, para que yo no me extrañe de padecer tentaciones, persecuciones. Con paciencia las superaba, enseñándome. Para guardar el espíritu no hay mejor que padecer, y hacer y callar, y cerrar los sentidos con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura. Prólogo de la historia de Jesús y de la nuestra. La Santa Cuarentena, como la llamaban los primeros cristianos, es lucha contra los enemigos con las mismas armas de Jesús, oración y penitencia. Jesús nos enseña también a bañar austeridad y plegaria en amor apasionado al Padre, a las almas de nuestros hermanos. No es el sacrificio sádico, es el amor lo que le agrada a Dios y atrae irresistible a los demás. Es el prólogo de la historia de Jesús, de su iglesia, las almas, de mi propia vida. El combate sostenido por Cristo y sus seguidores no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades del mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal. Satanás trata de desviar a Jesús del camino trazado por el Padre, un reino de pobreza y humildad, una redención por y en la cruz. Quiere inducirlo a un mesianismo carnal, mundano. Festines, dinero, vanidad, dominación universal, todo bajo la tapadera de la mayor gloria de Dios, citando frases de la Sagrada Escritura. El malvado, hoy como ayer, se presenta así ante Jesús y sus cristianos. Así lo ha hecho tantas veces conmigo, para truncar los designios de Dios. Me siento universal. Jesucristo fue tentado por Satanás, no solo como Hijo de Dios, sino como cabeza del cuerpo místico, autor y consumador de nuestra fe. Recapituló, sufrió todos los ataques a su iglesia. Por tanto, mis sufrimientos, mis tentaciones, ya no son míos, son de Jesús. Con Él y en Él formo una única persona moral. Con Él y con mis hermanos, mis sufrimientos se derraman fecundantes sobre el mundo, salvan almas, suscitan inquietudes, hacen circular vida divina, me siento universal. No se me ocurre ofrecerme por nadie en particular, sino para que las almas tengan vida y la tengan más abundantemente. Me gusta mucho ver la grandeza de Dios en la iglesia, sin saber dónde cae mi amor, ni de dónde me viene luz y fuerza para seguir adelante. Me pierdo de vista en el anonimato más total adornado al Padre. Todos estos reinos te daré, ¿sí? Los asaltos de Lucifer contra Jesús y su iglesia se reducen a 3. Por eso, el Evangelio solo nos refiere la triple tentación. Imágenes y palabras que le presenta son elegidas con sutilísima habilidad. Trataba el enemigo de seducir a Jesús si hubiese sido posible. Le propone realizar el programa del falso mesianismo judío. Un Mesías que multiplique milagros para satisfacer su personal vanidad o la del pueblo. Primera tentación. Aparezca con jactancia o tetralidad. Segunda tentación. Se presente como ambicioso rey universal. Tercera tentación. En síntesis, un mesianismo que excluye la cruz. Lo mismo hará con cada bautizado para sacarlo de la bandera de Jesucristo, utilizando el léxico ignaciano. Primero, codicia de riquezas, vida cómoda, bienestar corporal. Los laicos, sin salir del mundo, te dice, tienen que ser como las personas que les rodean, hacerse a todos para no chocar. Segundo, vano honor del mundo.
Nos olvidamos que somos fermento oculto en la masa, exhibicionismo, espectacularidad en el barrio o profesión. Tercero, crecida soberbia. Se arroja ya la careta, promete lo que no puede dar, empujando a la deserción total del Evangelio. Todos estos reinos te daré si, postrado en tierra, me adoras. Buscas la manzana, ha desaparecido. El amor de Jesús resplandece en toda la narración. Cristo salvó el pecado, se hace como yo hasta en la tentación. Permite que el diablo le ataque, zarandee, le lleve de acá para allá por los aires. Inaudito, misterioso, el amor hace locuras por mí. Me lleno de alegría en medio de mis tribulaciones al pensar con San Pablo que no son mías, son de Jesús, de su iglesia, de mis hermanos los hombres. Celebrando con sinceridad esta Pascua, podré pasar un día a la Pascua que no acaba. En Él y con Él triunfo en mis luchas. En Él y con Él mi cuaresma, mi vida, será victoria sobre el enemigo. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Estoy incorporado a Él por la vida divina. Ya no lucho yo, es Él quien lucha en mí. Cuando el enemigo ataca es a mi cabeza, Jesús la increpa. ¿Qué quieres conmigo? Él ya no existe, ha desaparecido en mí al bautizarse. Juan de Ávila me dice, a un niño das una manzana y se la come. Desaparece, no la busques más. Tampoco busques a ese cristiano, ha desaparecido en mí. Sentir hambre de Cristo. La Iglesia vive escondida en el desierto hasta el retorno de Cristo, que pondrá fin al poder de Satanás. Pero nada tengo que temer, viviendo en Cristo por la fe. El que mora oculto en el santuario de la divinidad está bajo el amparo del Dios del cielo. Jesús se dejó tentar para ser en todo semejante a sus hermanos. Pontífice compasivo y fiel, puede dar la mano a los que son tentados. Cristo fue tentado para que el cristiano no fuese vencido. Siendo Él vencedor, también nosotros fuésemos vencedores. Venció nuestras tentaciones con las suyas, como venció nuestra muerte con la suya. Tengo por muy cierto que el demonio no engañará el alma, que en ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe, dice Santa Teresa. Es la fuerza del misterio, vis mysteri, de que nos habla Gregorio Nacianceno. Aquí es la robustez en tentaciones, si por la fe permanecemos unidos a Cristo. Esta vida aparece bajo el signo de la prueba hasta entrar en el reposo de Dios. Es lo que añora la liturgia para nosotros. Sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, para aprender a vivir siempre de toda palabra que sale de su boca. Que en esta Cuaresma podamos encontrarnos con Él, que podamos asemejarnos un poquito más a Él, que en mi oración yo pueda pedir, Jesús, que te conozca, que conozca mejor tu interior, que conozca mejor tus sentimientos, que camine contigo en este desierto. Madre María, intercede por mí, para que esta Cuaresma sea para mí un nuevo encuentro, que me pueda transformar en un hombre nuevo. Nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.